para todos. Me alegra estar en este espacio con muchos de los que han sido mis maestros en la normal, mi profe de lengua de señas, mis maestros de la Universidad Católica de Oriente, y que sea este el espacio para hablar de inclusión desde una experiencia por fuera de la escuela como la conocemos. Bueno, quiero conversar con ustedes acerca de la propuesta de las aulas hospitalarias y buscar la manera de trascender de la legislación actual hacia una política pública que realmente sea incluyente, inclusiva, participativa para los niños y niñas en condición de enfermedad y por ende de hospitalización o de incapacidad médica. Tengo 5 propósitos, tengo como 3 minutos para cada uno de ellos. El primero es hacer un breve contexto de lo que son las aulas hospitalarias, luego hablar, bueno, por qué en educación infantil hablamos de aulas hospitalarias, y vamos a ir entrelazando la legislación con la experiencia en Colombia y por último pues plantear unos 4 o 5 pasos por qué es necesaria una política pública de educación hospitalaria. Bueno, en primer lugar hablamos de aula hospitalaria como un nuevo escenario de participación de los docentes por fuera de la escuela. Trascendemos los muros de la institución educativa con el profesorado, con el tablero, para entrar al contexto de los niños en condición de enfermedad, para entrar al contexto del hospital. Entonces se convierte en un nuevo escenario para los docentes, unos nuevos centros de práctica, una nueva forma de entender la educación y por ende unas estrategias didácticas diferentes adaptadas a los niños. El primer indicio que tenemos de aulas hospitalarias es en Dinamarca en 1875, cuando algunos hospitales empiezan a contratar maestros para atender niños que sufren tuberculosis y otras enfermedades respiratorias que estaban de moda en Europa en esta época. Es hasta la Primera Guerra Mundial, en Francia, que se tiene el dato como tal de la primera aula hospitalaria, que es para atender niños víctimas de la guerra. Ya venían no solo con asuntos de orfandad, sino también con traumas psicológicos, algunos con heridas de gravedad, hambre, desnutrición. Imagínense el panorama de posguerra mundial para niños y niñas que han quedado sin nada. Entonces es el primer momento que se habla de pedagogía hospitalaria, de aulas hospitalarias. Con la Segunda Guerra Mundial, el programa de aulas hospitalarias empieza a extenderse por toda Europa. Llega a España, a Alemania y a Italia. Y en 1965, en julio de 1965, aparece el primer decreto en Francia que habla de que es una obligación de la nación tener maestros en los hospitales. Entonces, las aulas hospitalarias realmente no son nada nuevo. Y en América Latina, me equivoqué, llega en los años 50. En los años 50, sobre todo a Brasil, Chile y Argentina. En Colombia empieza el proceso entre el año 1999 y 2000 con el Hospital Universitario San Vicente de Paúl. Y los primeros que manejan aula hospitalaria en Colombia, ahorita lo vamos a ver, es la Facultad de Educación, el programa de educación especial de la Universidad de Antioquia, y luego en el 2006, después del 2000 se queda como muy quieto el proceso y en el 2006-2007 vuelve a arrancar bien estructurado el proyecto, pero con el programa de licenciatura en pedagogía infantil. Ahí fue mi primer encuentro, mi primer amor con la pedagogía hospitalaria. Entonces tenemos a este lado
unos niños heridos de la Primera Guerra Mundial en un hospital, y a este lado el aula hospitalaria de nuestro municipio de Río Negro en el año, estamos en el 2022. ¿Por qué educación infantil y pedagogía hospitalaria? Entonces vamos a remitirnos ahora a asuntos de políticas internacionales. Primero que todo, la Declaración de los Derechos del Niño. Y en la Declaración de los Derechos del Niño aparece enfáticamente el derecho a la vida, a la salud, a la educación, a la recreación, ¿sí? Una serie de derechos de la que no todos los niños pueden gozar en nuestra realidad. Todos deberían, porque son derechos, pero en la realidad no es así. Entonces, en 1986, hace poco más de 30 años, se empieza a hablar específicamente de los derechos del niño hospitalizado. Y el octavo derecho, acá tengo el pastel porque se los quiero leer textualmente. El octavo derecho de los niños hospitalizados dice: proseguir su formación escolar durante su permanencia en el hospital y beneficiarse de las enseñanzas y material didáctico que las autoridades escolares pongan a su disposición, siempre que no suponga un obstáculo para su tratamiento. Y luego en el noveno dice: disponer durante su permanencia en el hospital juguetes, libros, material audiovisual acorde a su edad. Entonces, ahí aparece ya la necesidad de que los niños hospitalizados no solo tengan derecho a la salud, sino que se les continúe con su derecho a la educación y con el derecho a la educación y el acceso a la cultura. ¿Sí? Son tres derechos que el niño llega al hospital y pareciera que quedaran en suspenso hasta que vuelven a salir. Ya luego entonces viene lo que ya conocemos, el Foro Mundial de la Educación para Todos, y educación para todos es todos, incluso los niños que están en otros escenarios que no les permitan ir a la escuela. Educación para todos. Ojo, no quiere decir igualita para todos. Educación para todos no es lo mismo, démosle lo mismo a todos. Y luego Dakar dice, bueno, no cumplimos, ¿qué pasó? Hay que replantear, volver a pensar, y aparece entonces un grupo latinoamericano que se preocupa por la educación hospitalaria, de pedagogía hospitalaria. Y en el año 2007 hacen la octava jornada de educación hospitalaria para América Latina y el Caribe y sacan unas disposiciones reiterando la garantía de los derechos en los escenarios hospitalarios. Y leyendo, bueno, acá tengo todos los artículos, leyes rayados y señalados que tienen que ver con educación hospitalaria. Encuentro desde el análisis que hay ambigüedad, que aunque parecen leyes que incluyen, hay mucha exclusión en ellas y que está descontextualizado. Pues el marco en el que se da esta legislación tiene que ver con los niños con cáncer. Entonces pareciera que en Colombia solo los niños con cáncer tienen derecho a la educación hospitalaria. Y empieza a transformarse la legislación hasta que llegamos a las orientaciones para la implementación del apoyo académico especial y apoyo emocional a niños, niñas y jóvenes en condición de enfermedad, y nos amplía un poco el panorama. Sin embargo, sigue sin decreto reglamentario. ¿Qué nos dicen estas orientaciones? Bueno, que los niños tienen acceso a la educación en el hospital, aunque no tengan cáncer, siempre y cuando su estadía en el hospital sea de más de un mes. Pero, ¿qué me encontré en la experiencia? Eso no funciona así. La mayoría de los niños llegan al hospital y no saben que se van a quedar un mes. Casos específicos: llega un niño con una infección en una muela, 5 días de antibiótico, a los 5 días no le funcionó,
vamos a hacer un cultivo, ya van 8 días, otro antibiótico de 8 días, van 16, y empieza a prolongarse el asunto. Cuando menos pensó lleva un mes y apenas va a entrar a cirugía. ¿Sí? Entonces, no siempre sabemos de entrada que los niños se van a demorar un mes. Entonces, cuando pase el mes, ya el retraso en el proceso, la exclusión en el proceso se ha dado. Y los que somos maestros sabemos que el niño falta un día a la institución y ya se ve el desnivel, ya queda en desventaja con respecto a los otros, ¿cierto? Y si el niño tiene que ir a urgencias, quiere decir que va a perder mínimo 3 días. El día que fue a urgencias y mínimo 2 de incapacidad. Entonces, cada vez que el niño tiene que entrar al hospital, el proceso se va atrasando. Entonces, en cuanto a estas leyes, vemos que hay muchos vacíos para poder atender integralmente a estos niños hospitalizados. Dentro del programa de aulas hospitalarias en Colombia presento 2 experiencias importantes, aunque hay muchas. Y voy a presentar primero la de Medellín, pues porque es la pionera, y luego la de Bogotá porque es la única que tiene un acuerdo distrital en el que se obliga la existencia de las aulas hospitalarias y se indica la manera de contratación de docentes por intermedio de las instituciones públicas. Entonces, Hospital Universitario San Vicente de Paúl, Facultad de Educación de Universidad de Antioquia, es de las experiencias más exitosas. Ya tiene varias docentes contratadas, trabaja también con practicantes y realmente es un proceso que no solo se queda en lo académico, en curricularizar el hospital, sino que además hace todo un acompañamiento, un proceso desde lo afectivo, lo emocional, lo lúdico, reparando de alguna manera las angustias que viven los niños en su proceso de hospitalización. Y en Bogotá hay un acuerdo, son súper cortos, son 2 páginas. El acuerdo distrital de 2010 en el que indica que vamos a contratar maestros para las aulas hospitalarias, que los maestros contratados para las aulas hospitalarias van a estar adscritos, apadrinados por instituciones públicas del distrito, pero que prestarán sus servicios en el contexto de hospitalización y de educación domiciliaria. Ya es la nueva, digamos, la otra forma de atención que nos presenta la ley, hospitalaria y domiciliaria. Son 2. Ahora vamos a Río Negro, que es mi proyecto de vida, mi proyecto profesional. Esta propuesta empieza en el Hospital San Juan de Dios de Río Negro y empieza como una contraprestación a una beca que tenía en la Universidad Católica de Oriente. Ingreso a estudiar a la universidad, accedo a una beca y me dicen, bueno, hay que hacer una labor social por esa beca, y yo no quería hacer lo mismo pues que se ha hecho siempre en las becas, ¿cierto? Leer en una biblioteca, para eso está la bibliotecaria. Ir a un CDI, para eso están las profesoras. Yo quería otra cosa. Y digo, bueno, vamos a ver cómo nos va con el aula hospitalaria. Presento el proyecto al hospital con la bendición de la Facultad de Educación y el 31 de julio de 2018 lo aprueban para empezar labores la primera semana de agosto. Este proceso inicia desde el amor, desde el afecto, empezando a investigar y a estudiar sobre la temática. Luego la universidad, en un acto de confianza mayor, empieza a involucrar el programa a procesos de investigación. Entonces empiezo a ser parte de la REDPI, Red de Prácticas Pedagógicas Investigativas, para dar a conocer esta propuesta y para investigar y conocer, bueno, en qué consiste y cómo lo voy a hacer. Ya de ahí empieza la universidad a facilitar practicantes de los últimos niveles para acompañar el proceso.
Allí teníamos varias modalidades de atención. La primera modalidad de atención tiene que ver con los niños que ingresan a urgencias, porque muchos niños ingresan a urgencias prácticamente sin saber qué está pasando y con la angustia que ya le están transmitiendo sus papás, ¿cierto? Entonces llega el niño, no sabe qué está pasando, le duele todo, está muy indispuesto, la mamá está llorando, lo sacó de la cama para llevarlo a urgencias. ¿Qué está pasando con el niño? Llega donde el médico. ¿Y a quién se dirige el médico cuando llega un paciente pediátrico? A la mamá. ¿A quién le está doliendo? Al niño. ¿Y por qué le preguntan a la mamá? Sí, entonces son niños de 4, 3 años que por lo menos saben decir el nombre, que el médico le puede decir cómo te llamas, qué sientes, dónde te duele, que por lo menos el niño tenga esa autonomía sobre su cuerpo de poder señalar, me duele aquí, pero es la mamá la que habla. Entonces todos están decidiendo sobre el niño y el niño está ahí como para mirarlo con la lupa, pero el niño no existe como sujeto en ese momento. Entonces el primer lugar era urgencias. Vamos a hablar con el niño. ¿Qué te pasa? ¿Sabes por qué vienes? Aquí te van a ayudar. Es posible que te va a doler, si te van a poner una inyección, claro, puedes llorar, sí, pero estás seguro, tu mamá te acompaña y la profesora también. Y entonces introducimos a urgencias títeres, amasado, herramientas que le ayuden al niño a gestionar su angustia también. Y esto pues ha mejorado también los procesos de atención inicial. La otra estrategia que tenemos es acompañamiento colectivo. Entonces hay un saloncito pequeño en el aula y los niños que se pueden, digamos, mover, que no están muy conectados a aparatos, pueden ir al aula y tener talleres grupales. Y en esos talleres grupales tenemos juego, arte, literatura, pero también tenemos acompañamiento a tareas escolares y distintas actividades. Y tenemos el acompañamiento a niños habitación por habitación cuando es difícil hacer con ellos el trabajo colectivo. Y por último, un acompañamiento con familias, pues porque ellos también están sufriendo la hospitalización y se está rompiendo los lazos familiares. Entonces tenemos una madre de familia que deja a sus otros 2 o 3 niños en el campo, porque es que el Hospital San Juan de Dios es regional, llegan niños de 23 municipios, además llega población venezolana. Entonces imagínense todas las situaciones que pasan por la experiencia de estos niños hospitalizados, ¿sí? Y en el hospital, ¿qué son? Un número. El niño de la B14, el niño de la A3, les borran hasta el nombre en el hospital. Entonces llega la maestra a volverlos a nombrar, Pepito, Juanito, María. Ya, o sea, el maestro devuelve el nombre del sujeto hospitalizado. Y entonces se convierte en una agencia de práctica, pero también en un proceso de investigación. De ahí surge mi trabajo de grado de la universidad, pero mis estudiantes, amigas, compañeras, siguen esos pasos y ahora han llevado el proceso a otros escenarios de investigación, indagando, por ejemplo, sobre las prácticas en el aula hospitalaria, sobre las propuestas didácticas que venimos elaborando en el aula hospitalaria. Ya casi termino. ¿Por qué es necesaria entonces la política? Bueno, aquí les hablaba. Bueno, trabajamos también con personal de salud que se involucra en el proceso. Necesitamos entonces una política que sea realmente incluyente, que no sea solo para los niños que están más de un mes hospitalizados, porque muchas veces no sabemos cuánto tiempo van a estar. Y de entrada ya necesitan un acompañamiento que les ayude a comprender su situación y a aceptar el tratamiento. Segundo, que sea contextualizada. Entonces, por ejemplo, acá estábamos en taller de tejido con mamás que tenían los bebés en incubadora.
Entonces es la flexibilidad del maestro. Hoy puedo tener 15 niños de 10 años, un día puedo tener solo bebés y un día puedo tener niños de 0 a 17 años con 364 días. Entonces, es el maestro activo, el maestro que piensa, el maestro que construye, el maestro con propósito formativo, con propósito de vida. Que esto sea articulada, y necesitamos la articulación, y la misma ley lo dice, instituciones públicas y privadas, secretarías de educación en conjunto con secretarías de salud. Entonces, en Río Negro ya hoy aula hospitalaria, no necesitamos plantearnos otras cosas, simplemente necesitamos encontrarnos, necesitamos conversar, necesitamos desde lo que hay empezar a construir juntos las aulas hospitalarias que queremos y que necesitamos. Y por último, entonces, la política pública debe estar enfocada no solo en lo educativo, es decir, curricularizar el hospital, sino también en lo formativo. Habilidades para la vida, prácticas saludables que les permitan a los niños conocer cómo prevenir enfermedades y accidentes a futuro, pero también cuando ya tienen una enfermedad de base, poder conocer la manera de irla manejando y controlando desde sus propios hábitos. Bueno, mucha bibliografía, hemos leído mucho y falta mucho más por leer. Muchas gracias. Bueno, les voy a pasar por acá unos álbumes. Uno es la experiencia de una practicante, el otro son fotos del proyecto. Con este proyecto nos hemos ganado el Premio de Derechos Humanos del municipio en diciembre del año 2000. Y bueno, en el periódico local ha hecho eco el proceso, entonces también en el periódico El Rionegrero por ahí nos sacaron una notica. Entonces es importante que nos sensibilicemos, y a los directivos y docentes aquí estoy para que trabajemos juntos por nuestros niños, niñas y jóvenes. Buenas tardes, mi nombre es Rocío Sepúlveda Gallego. Vamos a socializar un poco la experiencia, la inclusión de población con dificultades de aprendizaje para el desarrollo de competencias en inglés. Cada uno de los docentes de apoyo tenemos una seña, como lo indicaban ahora, les voy a indicar mi seña. Bueno. Para iniciar la experiencia, entonces esta tiene como fundamento 4 pilares indispensables para un equilibrio armónico y equitativo en el desarrollo del estudiante y los estudiantes en los procesos educativos. Primero, la interacción del docente de apoyo como eje indispensable en todo el contexto educativo. El segundo eje, la interacción del docente orientador relacionado con todo el bienestar psicosocial del estudiante. El tercer eje, la docente del área de inglés como pilar de los procesos de aprendizaje de una segunda lengua.
Y el cuarto eje tenemos la familia, quien está de manera responsable y comprometida en todo el proceso formativo del estudiante y los estudiantes, en acompañamiento permanente, en ayudas externas, y con los profesionales de la salud. Para que contextualicemos un poco, vamos a hacer esta experiencia más en forma de conversatorio y de narración. Invito a la docente de apoyo de la institución, Caterine Barragán. A continuación, tiene la palabra la docente Florelsi Marulanda. Buenas tardes. Bueno, como mi compañera lo dice, mi nombre es Florelsi Marulanda, soy de la Institución Educativa Antonio Donado Camacho y nuestra experiencia nace en el grado octavo. El nombre de la experiencia, inclusión de población con dificultades de aprendizaje para el desarrollo de competencias en el área de inglés. Este también fue la tesis de mi maestría, ¿cierto? Sorpresa me llevé cuando empecé a buscar en el marco teórico de mi experiencia y lo que encontré fue críticas de los maestros hacia la inclusión, ¿cierto? En lugar de documental que me apoyara mi tesis, encontré fue las críticas, ¿cierto? Estudios que se hacían donde muchos maestros decían por qué no se podía implementar en procesos de inclusión dentro de las aulas regulares. Sigue. Bueno, nace la experiencia. Está centrada especialmente en un estudiante, pero no solamente fue él, no solamente tenemos con él. Entonces tenemos, yo lo he separado por diferentes palabras claves. Entonces la primera palabra clave es la empatía, ¿cierto? Lo primero que tiene que tener un maestro en el aula de clase es empatía. Si usted no tiene empatía al momento de recibir un estudiante en el aula de clase, ese proceso no le va a funcionar, ¿cierto? Lo siguiente es inclusión educativa, diversidad, prácticas educativas, procesos y capacidades diversas. En el año 2019 recibimos en nuestras aulas de clase un estudiante en especial que llevaba, que su madre nos comunica que de la institución donde fue trasladado le dan la siguiente referencia: estudiantes sin capacidades para continuar escolarizado. Es mejor que se lo lleve, él ya perdió el año, ¿cierto? Así, estudiante sin capacidades para continuar escolarizado, es mejor que se lo lleve, él ya perdió el año, ¿cierto? Cuando ingresa en octavo, sí, evidentemente, el estudiante en el área de inglés me realizó una actividad al nivel de un estudiante de tercero, ¿cierto? De tercero de primaria, ¿cierto? Empezamos trabajo cooperativo, docentes, compañeros, y vaya sorpresa que el estudiante empezó a dar excelentes resultados. Quiero decir que hablamos de él porque ya está terminando su proceso y tenemos resultados muy positivos, ¿cierto? Pero también tenemos un chico con autismo en noveno, que el año pasado fue campeón de ajedrez a nivel municipal y pasó a los zonales en los intercolegiados. Hablamos de otros chicos en sexto con dificultades cognitivas profundas y que en inglés es el primero y es el que dice, pregunto algo y él es el primero en responder. Hablamos de otro estudiante que también está por graduarse, que por ejemplo hace 2 años me decía, profe, es que yo soy del aula inclusiva, como quien dice, regálame que yo ya voy a pasar, ¿cierto? Yo no, trabajas y ya en este momento los resultados son muy buenos. Inclusive nosotros hacemos las simulacros Milton Ochoa y les hicimos 3 pruebas en el año y estos estudiantes quedaron en nivel alto
por encima de estudiantes del aula regular, ¿cierto? Y estudiantes que tienen problemas cognitivos. Bueno, queremos como dar a conocer un poco cómo nació esta experiencia. La experiencia nace de la necesidad de un estudiante que llega con una condición diferente. Acá no podemos hablar de una discapacidad como hemos venido hablando en el transcurso del Congreso, sino de capacidades diversas. El estudiante viene presentando una situación sistémica en donde tiene varios compromisos de salud y otros componentes. En medio de la angustia de la mamá, la rectora de la institución, Ángela Patricia, se empodera de la situación y hace una connotación con el docente de apoyo. Inicialmente se le hace al estudiante el proceso de evaluación pedagógica y seguimiento en el aula de clase. Después de hacer esto en un tiempo prudente, se observa que el estudiante tiene capacidades ocultas que no se habían visibilizado. Seguidamente lo paso a la docente orientadora, quien les va a contar esa parte de la experiencia. Caterine. Bueno, ella nos dice que la contemos nosotras, por lengua de señas. Caterine empieza el proceso con Tomás, en donde activa las rutas de apoyo por médicos especialistas desde otras entidades. La mamá, con mucho compromiso, asume todo el proceso y una vez llega asombrada a la institución, qué habíamos hecho con Tomás del cambio que él había dado. Llegaba contento, ya quería hacer las tareas, quería participar en inglés, y la docente Flor les continúa la historia. Bueno, el trabajo que se hizo en grado octavo cuando él ingresa, bueno, fue lento, ¿cierto? Pero Tomás empezó a mostrar pequeños resultados. Decía el doctor, se me fue el nombre, el doctor Rendón Rea, el rector de la Universidad Católica del Norte ayer, decía la necesidad de entender el contexto inclusivo durante la virtualidad, ¿cierto? Resulta que la potencialización de Tomás en el área de inglés se dio durante la pandemia, ¿cierto? Durante la pandemia, a raíz del plagio que hacían los estudiantes, entonces opté desde mi área por evaluarles audios y videos, ¿cierto? De ellos, cada semana me mandaban audios y videos y empecé a sorprenderme con el trabajo de Tomás. Inicialmente me decía, profe, aquí está el video, pero no me grabé la cara, ¿cierto? Me decía así, pero todo el trabajo, la pronunciación, todo lo que hacía, espectacular. Y ya, al paso que fuimos avanzando, ya mostraba también la cara, ¿cierto? Y ya cuando entramos en el 2021, él ya no tenía problema pues con pena, porque igual tiene sus temores, pero ya no tenía problema para hacer una presentación en el aula de clase, ¿cierto? Y fue avanzando en todas las materias, un estudiante que llegó al aula con el nombre de estudiante sin capacidad para el aprendizaje, ¿cierto? Fue aprendiendo. Bueno, entonces ahora vamos a mirar un poco sobre el saber pedagógico. El saber pedagógico se produce permanentemente cuando la comunidad educativa investiga el sentido de lo que hace, las características de aquellos y aquellas a quienes se enseña, la pertinencia y la trascendencia de lo que enseña. Aquí, si nosotros retomamos un poco, miramos que recogemos muchos de los elementos que se trabajaron ayer desde los ponentes que vinieron a acompañar este proceso.
Bueno, decía el señor alcalde ayer, decía, no basta con recibirlos en el aula, no basta con, esto lo agrego yo, no basta con asignarles una nota 3, porque es que los estudiantes de aula inclusiva, no, con tal que no pierdan el año, ¿cierto? Pero muchos de los maestros no nos damos a la tarea de mirar hasta dónde puede llegar ese estudiante. Yo me sorprendí inmensamente desde el área de inglés, ayer lo hablaba con el doctor Carlos, que cómo puede un estudiante presentarme las actividades de clase al mismo nivel que un estudiante de aula regular, ¿cierto? Entonces dice, el lenguaje es el principal instrumento de comunicación del ser humano. En inglés, al igual que en español, se separan diferentes strategies que incluyen listening, speaking, writing and reading. La pronunciación es una de las habilidades lingüísticas más difíciles de asimilar y por lo tanto se requiere del uso de herramientas y estrategias activas, creativas y recreativas que facilitan los procesos de enseñanza-aprendizaje. Entonces, en la investigación que llevo, porque aún no la he terminado, para mi tesis, la tesis ya la entregué, pero voy a continuar con la investigación, encontré que los estudiantes, las personas que estudian un segundo lenguaje desarrollan habilidades en diferente hemisferio al que desarrollan su lenguaje nativo, ¿cierto? Entonces de ahí puede partir, o de ahí parte el éxito de que al aprender un nuevo lenguaje estos chicos tengan nuevas expectativas, ¿cierto? Porque sí es sorprendente, o sea, he tenido diferentes estudiantes y lo pueden corroborar la psicóloga, la maestra de apoyo, he tenido diferentes estudiantes con diferentes diagnósticos y sí para inglés muestran unas habilidades particulares, ¿cierto? Yo sé que todo parte desde la empatía, pero también llegan a desarrollar habilidades y por ejemplo nos analizábamos desde lo que les decía ahorita, desde los resultados de las pruebas saber, ¿cierto? Donde Tomás, John Freddy y Miguel Ángel, que son niños que tienen dificultades de aprendizaje de algún modo o que tienen algún tipo de diagnóstico, no están en nivel insuficiente ni tampoco están en nivel satisfactorio. En los simulacros están en nivel alto, ¿cierto? Y tienen algún tipo de diagnóstico. Entonces, al desarrollar el lenguaje, una segunda lengua, estamos haciendo que el cerebro se active desde otro punto del saber y hace que desarrollemos nuevas habilidades para que lo tengamos en cuenta. Como ya hemos venido hablando un poco de nuestra experiencia, entonces vamos como a redondearla. La mejor experiencia educativa vivida en el contexto de inclusión desde la institución educativa Antonio Donado Camacho recoge todos los elementos didácticos, pedagógicos, reflexivos, de participación y apropiación de diversos actores de la comunidad, siendo el centro del proyecto investigativo la historia de uno de nuestros estudiantes con situación diferenciada o discapacidad de acuerdo a los parámetros de clasificación del MEN. Como bien es conocido, acá en Colombia, hago la claridad por los ponentes que vienen de otro lado, el Ministerio de Educación Nacional a nivel Colombia tiene la clasificación para los estudiantes de apoyo pedagógico, en donde viene desde discapacidad intelectual, trastorno del lenguaje o habla y la voz, uso de la lengua del castellano, el trastorno cognitivo, la discapacidad cognitiva, entre otros. Hablamos de la discapacidad múltiple, que ya también cambió como dentro de esos parámetros del ministerio y ya la conocemos con el nombre de discapacidad sistémica, en la cual está ubicado el estudiante al cual estamos haciendo referencia. Lo decía la maestra rectora encargada de la normal.
El límite lo tenemos los docentes. El límite no lo tienen los estudiantes. El estudiante llega hasta donde un profesor lo motive a llegar y más allá, porque las sorpresas te las llevas en el camino. El chico autista que tenemos es excelente en inglés, no habla, pero entiende, escribe, produce, porque habla con muy poquitas personas. Pero ¿saben una cosa? Es mi vecino. Cuando lo matriculamos en mi colegio con la fe de que aprendiera, él no le hablaba sino a la hermana, solo a la hermana, y se encerraba en su cama, ponía sábanas y se encerraba ahí. Ya habla con la profesora de tecnología, con 2 compañeros del salón, con el profesor de química y conmigo, ¿cierto? Ya habla con varias personas, lleva apenas este año con nosotros. Son logros grandes que podemos alcanzar desde el aula si sabemos motivar a nuestros estudiantes. ¿El límite lo ponen quién? Nosotros, ¿cierto? El límite es nuestro. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces, ya como para terminar un poco la ilustración de esta experiencia, miramos que la doctora Cruz y el doctor Carlos Maldonado, en la conferencia que nos dieron, al igual que la ponente Marian, ellos fueron muy enfáticos en algunas palabras claves que verdaderamente nos llevó como a ese pensar desde un retomar de la pedagogía, y creo que aquí las tenemos desde la palabra que encabeza la empatía. Realmente, si el maestro quiere resultados con su estudiante y no hay empatía, no hay conocimiento de su situación, no hay proceso que le sirva al estudiante. Porque por muy brillante, por muchas capacidades que tenga el estudiante, si el estudiante le tiene miedo a X, Y materia, X, Y docente, no hay proceso que sirva. Les invito a que retomemos esa parte de acercamiento a nuestros estudiantes, de conocimiento, reconocimiento y empatía. Muchas gracias. Doña Rocío, a esa lista que usted tiene que agregarle la pasión que hemos visto en estos 2 experiencias exitosas. Ambas lo único que nos demuestran es que sí se puede y que nosotros ponemos pecho a los procesos de aprendizaje cuando son significativos, cuando se hacen con amor. Yo quiero un fuerte aplauso a la compañera del trabajo que hace, que es muy honroso. Y a doña Rocío, por favor, pero fuerte, fuerte. Ahorita nos dan café, vamos. Porque realmente comparten experiencias que se hacen con pasión y que demuestran que los docentes podemos cambiar la educación y hacer procesos de aprendizaje donde las escuelas acojan a la diversidad funcional que tenemos. Muchísimas gracias.